Hola amigas y amigos, estoy súper contenta de tener conmigo a José Venegas. Me encanta su forma no solamente de pensar, de razonar, de romper esquemas, de romper paradigmas. De hecho, él está presentando un nuevo libro que se llama Lo Impensable. Óiganme este título. El curioso caso de liberales mutando al fascismo. Wow. Yo voy a leer un poquito de lo que él puso en la contraportada porque es una conversación sobre el tema de si la democracia está en crisis o qué es la democracia y el paradigma liberal, si estamos mutando, si el capitalismo también se está desliberalizando. No sé ¿Cuántos cómo días llamarlo. tenemos para esta conversación? Varios días, pero no te preocupes que esa conversación no se acaba, menos contigo. Dice, lo impensable es para José Venegas que el liberalismo pueda confundirse con el nacionalismo, la xenofobia, el racismo y el proteccionismo. Sin embargo, tal parece que el miedo a los planteos de la izquierda sobre el multiculturalismo, la intromisión en las elecciones privadas por medio de las políticas de discriminación positiva, el miedo a la invasión islámica, de nuevo los miedos, y otros elementos combinados han producido una extraña mutación que mezcla el agua y el aceite, las ideas de la libertad individual con el integrismo religioso, el fascismo cultural y muchas otras viejas rémoras de la llamada ultraderecha del pasado. ¡Wow! Bueno. Tú sabes que el tema de hoy tiene que ver, yo te lo dije, con el tema de la democracia y la corrupción. Y yo diría un poco más allá, la corrupción y la política, aunque, bueno, mi invitado anterior decía que hay que desvincular política y corrupción. No sé, vamos un poquito a analizar el tema y el papel de las democracias en este momento, que se sienten tan debilitadas y la gente empieza a sentir desconfianza, porque yo creo que lo primero que pasa es que empezamos a sentir el desencanto. Claro. Nuestras instituciones no nos representan, nos excluyen, no nos hacen caso, inclusive está pasando aquí en Estados Unidos muchísimo. Bueno, ¿qué pasa? Los desencantados también son los que se corrompen. Creo que esos son los primeros desencantados. Porque se vuelven seguidores de populistas. Sí, pero hay un proceso más largo. Sí. Yo creo que primero es preguntarse qué es la democracia y hasta dónde llega. ¿Es la democracia un sistema que legitima a un gobierno a que haga cualquier cosa? Porque si eso fuera la democracia... Pero eso no es democracia liberal. Bueno, por eso, o sea, si eso fuera democracia, a mí me gustaría que esa democracia se corrompa. ¿No? Por ejemplo... si existe un gobierno que está habilitado para disponer sobre tus derechos de propiedad, para vigilarte permanentemente para que no cometas pecados o no cometas crímenes, para meterse en tus cuentas bancarias y demás, yo creo que en ese caso la corrupción, lo que llamamos corrupción, es una salida, es una vía de escape. ¿No? A la opresión de esa forma. En el gueto de Varsovia había un mercado negro y eso ¿cómo le llamamos a eso? ¿Le llamamos corrupción? Podríamos llamarle corrupción. Podríamos llamarle, pero lo que quiero decir es, de las reglas de ese cuidado, sistema, porque no estamos de acuerdo en qué es democracia, qué es corrupción. ¿Y eso por qué es? Porque vos mencionaste la democracia liberal, ¿no? El sistema en el que nosotros estamos basados, que siempre estamos pensando, es una democracia de estilo republicano, donde el gobierno tiene el único fin de proteger los derechos individuales de las personas. Y eso ha ido mutando con el tiempo. Entonces, el problema que tenemos es que no tenemos claro el sentido de crimen. No podemos llegar a la corrupción sin tener claro el sentido de crimen. ¿Qué es lo que quiero decir? Lo planteo en otro libro que se llama 10 ideas falsas que favorecen al despotismo. La influencia que ha tenido la socialdemocracia y la idea del estado de bienestar en la corrupción de la política. Primero, habilitando a la intervención estatal, se supone que por razones a las que van a llamar económicas, distribución de riqueza. Pero eso es violación de derechos individuales. La intervención en las cuentas bancarias, en las decisiones empresariales, en cualquier tipo de actividad económica. No hay un tema cuando el Estado... Sí, pero déjame que termine este punto. Toda esa intervención, en términos de democracia liberal, es crimen, es intrometerse, es violar derechos individuales. Entonces, una vez que el Estado ha sido cambiado de doctrina, es muy difícil percibir el crimen político, porque no sabemos si el problema principal está en aquel al que descubrimos robando de las cuentas públicas, o aquel que construye las cuentas públicas en primer lugar. ¿No fue, José, el capitalismo, digamos, regulatorio, una respuesta a los excesos que se produjeron? Porque siempre pasa eso, nosotros vivimos como en un péndulo. El problema es que esa es me parece a mí que es el origen del problema. ¿A qué le llamamos exceso?
¿A qué le llamamos exceso? ¿A que los individuos libres no hagan lo que los gobiernos quieren? No, eso no es un exceso. Claro, lo que pasa es que acuérdate que se atravesó la crisis del 29, que volvimos a vivir otra crisis por el proceso regulatorio en el 2008. La crisis del 29 es consecuencia de un proceso regulatorio anterior sobre el sistema bancario, una expansión del crédito a partir de estas habilitaciones del sistema bancario. Por eso, si vamos al origen de las cosas, todo esto, hay un libro que yo recomiendo mucho de Hayek que se llama Camino de Servidumbre. Ah, lo conozco. Donde explica justamente ese proceso. Sí. Una intervención provoca tantos daños que lleva a otra intervención. Y que lleva a los excesos del otro lado. Que además parece lógica. El equilibrio. Que además parece lógica, ¿no? Sí. ¿Cómo no vamos a intervenir si está pasando esto? En realidad es la consecuencia del anterior. Pero mi tema, yo no voy a la cuestión económica, yo voy a la cuestión ética, de corrupción institucional. Cuando ese régimen va cambiando, cuando ese Estado va cambiando su doctrina, el sentido de delito cambia. Por ejemplo, si yo creo que un ministro de Economía puede distribuir los bienes de un empresario, entonces es muy difícil que crea que existe algo inviolable que se llama derechos individuales, es muy difícil que crea que es importante que haya unos jueces independientes. A ver, si el gobierno, el Poder Ejecutivo, lleva adelante el plan de felicidad popular, y yo estoy aceptando esto, el juez es un estorbo, la prensa es un estorbo. ¿No? Y yo puedo plantear, como han planteado otros gobiernos, para que no nos asombremos, porque este es el final de un proceso, que la prensa, la justicia y el Congreso están estorbando el camino de felicidad que está representado por el Poder Ejecutivo. José, entonces, una vez que uno cambia la explicación del gobierno, cambia la explicación de la ética. Pero bueno, yo pudiera decirte que, por ejemplo, el gobernante actual de los Estados Unidos, el presidente, está de hecho cambiando el paradigma también en ese sentido. Es parte de un largo proceso y es el final, porque esta es la explicación. Como este sistema intervencionista fracasa, la gente termina explicándose que el fracaso es consecuencia de la corrupción particular de los políticos o de su falta de decisión. Entonces vienen los salvadores a hablar en serio de intervención. Dicen que los demás han sido unos moderados y que ellos van a ir hasta el fondo del asunto. ¿Y dónde recuperamos, José, el equilibrio? Porque lo que yo creo es que se rompió el equilibrio y además, cuando los padres fundadores de esta nación, y tú mismo creo que lo estás argumentando, ellos buscaron un sistema de frenos y contrapesos y no hablaban de democracia, hablaban de república. Pero quiero decir, el problema es que se ha perdido el porqué. No porque quede lindo el frenos y contrapesos. No porque eso impide que un funcionario se quede con determinado dinero. Esa es la frivolidad del asunto. Es porque hay unos derechos individuales y porque el gobierno lo único que hace es llevar adelante derechos individuales. El gobierno no puede juzgar moralmente a la población. No está para decir si uno es muy o poco generoso. Porque una vez que yo acepto eso, si el gobierno es el vehículo para la generosidad, ¿para qué quiero yo división de poderes? Lo que quiero es concentrar el poder para que ese señor lleve adelante el programa de felicidad popular. Y este es el problema. Porque la gente se frustra, porque le pide a la política algo que la política no quiere dar, se explica que es un problema exclusivamente de corrupción, los políticos se vuelven cínicos, por lo tanto se vuelven corruptos también, porque empezaron en la política con una cierta, digamos, ingenuidad o con un cierto idealismo, y a medida que se van frustrando, como no quieren cambiar el programa que tienen en la cabeza de que el gobierno es el que lleva adelante el programa de felicidad, se vuelven cínicos y ahí se vuelven ladrones. Quiero decir, es el final de un proceso. Ok, vamos a voltear el argumento también hacia la gente, la felicidad de la gente. Finalmente lo que queremos es nuestras visiones individuales de felicidad realizadas. Claro, ¿qué es lo corrupto? ¿Qué es lo que yo quiero señalar como corrupto? Creer que la felicidad se puede lograr con el gobierno. ¿Qué es el gobierno? Es el uso de la fuerza. Entonces, nosotros estamos aceptando en nuestras sociedades un nivel de corrupción filosófica, fundamental y ética, a tal punto que ni consideramos que la felicidad y el uso de la fuerza no pueden ir juntos. Quiero decir, hay un autoritarismo que no se ve. El chavismo es una consecuencia de que primero hubo años, décadas, inclusive de educación, donde se le dijo a la gente que hay un autoritarismo que es bueno, que es precisamente el que puede llevar adelante el programa de felicidad.
primero se acepta el autoritarismo como algo bueno, cuando no da suficientes resultados, ahora queremos uno malo que lleve adelante este gobierno. Bueno, ahora estamos en el problema del autoritarismo malo. Porque una de las cosas, fíjate tú, una de las motivaciones de este programa es... Vamos a tratar de nuevo el tema de la corrupción, otra vez la Cumbre de las Américas va a hablar del tema de la corrupción. Mucha gente dice que la democracia se está debilitando por el problema de la corrupción, pero tú mismo me dices que de raíz estamos concibiendo mal el problema, porque hablamos de corruptos cuando, bueno, se supone cuando es que el sentido de democracia ya está corrupto. Exactamente. Y bueno, pero una definición básica es el abuso del poder, y el abuso del poder no solamente implica dinero. Claro, ahora digo yo, el tema es que advertimos el abuso de poder cuando es demasiado tarde. Cuando sale con las tanquetas Maduro a la calle, es tarde, porque el abuso de poder se produjo cuando dijo exprópiase Maduro. Es decir, aceptamos una cantidad de cosas hasta el punto en que el gobierno tiene tal poder que después nos quejamos de hasta dónde llega. Y no está pasando que, por ejemplo, en otros contextos culturales, incluyendo este, también está pasando que estamos tan decepcionados con la forma en que se hacían las cosas y con este paradigma que no comprendemos porque queremos que el gobierno nos resuelva los problemas, que le estamos dando todo el poder a un liderazgo para que ese líder nos resuelva los problemas. Cuando se pierde la fe en este sistema benevolente autoritario, le llamaría yo, se empieza a buscar a una persona que encargue la benevolencia autoritaria. Y esto es un proceso que es permanente. No hay... Por eso yo explico en ese libro 10 ideas falsas que favorecen al despotismo, que antes de que llegue el autoritarismo malo llegó el bueno. Primero se han aceptado las reglas estas de la llamada socialdemocracia, que es una democracia que hace socialismo. Bueno, yo lo que quiero decir es que además de que la democracia que hace socialismo es económicamente inviable, es moralmente inviable y es institucionalmente inviable y es contradictoria con Pero yo veo que hay gente que dice no, pero bueno, quiero que sepa que hay izquierdas buenas, hay gobiernos de izquierdas buenas. Hay más gente que dice eso que lo que digo yo, eso lo tengo claro. Bueno, lo acaba de decir un invitado, que hay gobiernos de izquierda que han hecho chupapel y que esto no, inclusive... Claro, porque vamos, y por eso cuando se habla de corrupción yo creo que hay un análisis tan superficial. La bondad está expresada en las buenas intenciones, en la buena educación, y con buena educación se pueden meter con tu vida. Y eso además es mucho más trágica. Digamos, el autoritarismo, entre comillas, bien intencionado, no es bien intencionado porque la mala intención está en el autoritarismo, es bastante más pernicioso que el otro. Mira, que se ve, que se nota. A mí, nos queda muy poco tiempo, pero yo quiero que me digas básicamente, si me lo puedes resumir en un párrafo, si es posible, ¿qué salida hay ante esto? Porque sí pareciera que por lo menos el paradigma está o en crisis o equivocado. Hay que discutir la cuestión de fondo y volver a los principios reales de este sistema. Quiero decir, tenemos que decidir, si tenemos un sistema de división de poderes, lo tenemos porque queremos un gobierno limitado. Si no queremos un gobierno limitado, dejemos de ocuparnos de la división de poderes, y dejemos de ocuparnos de la prensa, porque lo importante es que el gobernante tenga vía libre para hacer lo que quiera. Entonces, decidamos estas dos cuestiones, porque esta especie de... Yo prefiero la primera. Bueno, pero que cada uno elija... Pero honestamente, darle vía libre me suena al poder absoluto, corrompe absolutamente. Absolutamente, pero el problema es querer darle... El problema es querer esa esclavitud feliz que mucha gente tiene como paradigma, ¿no? Yo me dejo que me digan todo, que le explico al gobierno mis cuentas, dónde compré esto, dónde compré lo otro, que me diga si puedo abrir una fábrica, tengo que preguntar todo mientras me haga feliz. Yo siempre pongo el ejemplo del gallinero y del criadero, ¿no? En el criadero la gallina está feliz, le están dando el maíz, le están dando calorcito, están viendo cómo es su ambiente. Pero al final eso es para comérsela. Tengamos claro, no existe la esclavitud feliz, no existe el gobierno paternalista, porque este es otro problema que tenemos, ¿no? El sistema de poder paternalista protector que es el gran engaño. No hay padres después de que uno es adulto, ¿no? La política es peligrosa, entonces es como un remedio también, ¿no? Yo en una dosis aplico un antibiótico y me sirve. Cuando me paso de la dosis eso se llama veneno. Te voy a seguir invitando porque esta reflexión se nos va a quedar corta el día de hoy, pero bueno, gracias José. Porque creo que aclaraste mucho más
Bueno, de lo que realmente pensábamos que íbamos a tener en este segmento, pero nos toca leernos este libro, Lo impensable, el curioso caso de liberales mutando al fascismo. Preocupante. Bueno, amigas, quédense con nosotros y ya volvemos. Gracias. Bárbaro. ¿Cuánto duró? Como